Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad de la Parroquia Señor de los Milagros. Nos encontramos nuevamente en uno de los salones de la parroquia, esta primer semana de Cuaresma, justamente para comentar el inicio de nuestro tiempo cuaresmal, la reflexión que nos hace nuestro párroco en la homilía. Me acompaña el día de hoy mi compañero Raúl Zacarías, a quien saludo nuevamente. Pues bien, Raúl, para entrar en tema, pues como lo mencioné, hemos iniciado ya la Cuaresma con el primer domingo de Cuaresma. Este día, en la homilía, el Padre nos hace la reflexión sobre el tema de las tentaciones que vive nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Es correcto, Bernardo, y para tomar en consideración estas tentaciones, pues tomemos las lecturas del domingo. En la primera lectura nos habla de cómo fueron primeros tentados nuestros primeros padres, que fue Adán y Eva. Y para recordar ese pasaje, pues quisiera tomar unas palabras del Papa Francisco, que en paz descanse, que él nos decía: con el diablo no se dialoga. Y si recordamos en ese pasaje de la primera lectura, hay un diálogo entre la mujer, que era Eva, y el animal más astuto, que era la serpiente, que estaba ahí en el Edén. Y la serpiente, pues hablando claro, es el diablo, es el demonio. Y en ese diálogo, la serpiente pues tiene un diálogo muy, muy sutil con Eva. Y le dice: con que no puedes comer de Todos. todos los árboles. Y dice: sí, de todos puedo, menos del que está en el centro. Pero no es un diálogo seco, no es un diálogo frío, es un diálogo llevando a la curiosidad a la mujer, a Eva. Entonces, tomando, vuelvo a decir las palabras del Papa Francisco: no se, que en paz descanse, no se dialoga con el diablo. Y en ese diálogo, Eva sí lo hizo. Y nos lo recuerda porque somos frágiles y somos débiles, y él es muy astuto, es el padre de la mentira. Y Eva cayó. Y por eso nos dice que somos pecadores. Todos pecamos, y de ahí parte. Y el primer pecado, el pecado más grande, pues es la soberbia, porque ahí le dice: es que si comes de ahí, seréis como dioses, seréis como Dios. Entonces, la serpiente quería ser, quería ser como Dios. Esa soberbia es digámoslo así, es la raíz de todos los pecados. Entonces, esa es la primera tentación. Y ya en el Evangelio, Jesús, recordemos que es llevado al desierto por el Espíritu lo arroja. En unas versiones dice que lo arroja al desierto, otras dice que lo lleva, lo conduce al desierto. Y ahí en el desierto, en la soledad, donde no hay nada, digamos, pues es un desierto, donde sí está la presencia de Dios, es donde más se manifiesta la presencia de Dios. Ahí Jesús fue tentado. Sí, es correcto. Como lo mencionas, el demonio pues es el padre de la mentira. Y las tentaciones él aprovecha justamente para meterse en nuestra vida, ¿verdad? En este caso, el primer domingo de Cuaresma justo hace mención de esto para iniciar nuestro camino para reflexión o reflexionar durante este tiempo justamente sobre las tentaciones que vivimos en nuestra vida, ¿no? Y tener cuidado. De hecho, lo mencionó el SEMI, de que debemos de tener cuidado cuando estamos haciendo oración, porque si bien, o que estemos haciendo la meditación, porque si bien podemos escuchar la palabra de Dios, también el diablo se puede colar ahí en nuestra meditación y hacernos desviar o desviarnos de nuestra oración para tentarnos. Sí, Bernardo, recordemos que
Este miércoles pasado iniciamos la cuaresma. Cuaresma quiere decir 40 días. Jesús en este domingo nos dice que es llevado al desierto para estar 40 días en ayuno y en oración. Y durante esos 40 días, pues en ese retiro al desierto, Jesús es tentado. El diablo se acerca y lo invita, en la primera lo invita a, obviamente que como estaba en el desierto tenía hambre, lo invita a que convierta las piedras en pan. Y Jesús le dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A diferencia de lo que ocurrió con Eva. Eva sí tiene un diálogo más, digamos, más estrecho o más personal con el diablo. Y Jesús no, Jesús le muestra que con la palabra de Dios, ¿sí? Le da una respuesta tajante. ¿Sí? No solo de pan vive el hombre. Y Eva no. Eva siguió un diálogo con el diablo. Aquí habría una pregunta. ¿Nosotros qué tanto dialogamos con él? ¿Le escuchamos? ¿Cómo nos tienta? ¿Cómo somos tentados? Yo, ¿cómo soy tentado por él? A lo mejor él me está tentando pues como decía aquí la palabra, con saciarme de un manjar, de un alimento sustancioso y rico y hermoso a la vista. O me está tentando de otra manera. A lo mejor me está tentando, mira esta serie, o mira esta película, o me tienta de otras formas. Esa es la primera tentación. La segunda tentación que le hace es, lo lleva a la parte más alta del templo de ese entonces en Jerusalén. Y de ahí le dice, arrójate, ¿sí? Porque si eres hijo de Dios, vendrán los ángeles y te sostendrán y no dejarán que caigas al suelo. Esa es la segunda tentación. Entonces, tomemos en cuenta que en este caminar de 40 días, que es la cuaresma, vamos a ser tentados. ¿Y de qué manera nos va a tentar? Bueno, cada quien irá descubriendo. Por eso es la oración. Por eso es el abandono en los brazos del Señor, en los brazos de Jesús. Para que nosotros en la oración podamos fortalecernos y poder rechazar las tentaciones que se nos van a presentar. Recordemos que una tentación no es algo feo, es algo hermoso. Por ejemplo, a lo mejor uno de hombre nos puede tentar con una mujer hermosa y decir, mira, mira la belleza de esta mujer o de esta otra, o un artista, por ejemplo. Y las mujeres, pues también pueden ser tentadas con la hermosura de un hombre, ¿verdad? Pero si estamos en oración permanente, podemos rechazar las tentaciones. La oración, recordemos, Bernardo, que es lo que nos va a ayudar a fortalecernos, a mantenernos firmes, ¿sí? Y la tercera tentación, pues lo lleva al monte más alto y le pone todos los reinos del mundo y le dice que si lo adora, todos los reinos del mundo se los entregará. Y Jesús también lo rechaza, ¿sí? Jesús le dice, no adorarás a nadie más que a Dios tu Señor, a tu Señor Dios. Únicamente a Él adorarás, al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. De esa forma, le da un cerrón o un rechazo completamente al demonio. Y se aleja. Pero creo que no se aleja permanentemente porque pues por ahí tuvo que haber andado en la vida de Jesús, ¿verdad? Sí, como pasa con nosotros, ¿verdad? Como mencionaba el Padre, recordemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en su naturaleza humana, que es la que comparte con nosotros, o nosotros compartimos con Él, pues justamente las tentaciones van a estar siempre en nuestra vida, siempre van a estar presentes. Entonces, como bien lo mencionas, tenemos que mantenernos en oración constante
para poder brincar y sobresalir o sobrepasar esas tentaciones y poder estar siempre más cercanos o cada vez más cercanos a una vida cristiana, una vida recta, ¿verdad? Bien, pues este día también iniciamos la semana. El Padre nos está invitando a que nos hagamos propósitos o que estos propósitos nos ayuden justamente a una reflexión durante estas 4 o 5 semanas de la cuaresma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta primera semana nos está proponiendo, nos estaba mandando precisamente los propósitos. Bueno, y nos menciona que en qué nos van a ayudar los propósitos. Primero dice, para resucitar con Cristo. En segundo lugar, para ser una persona nueva. En tercer lugar, para corregir algunos defectos. Y en cuarto lugar, para cultivar y potenciar nuestras cualidades. Entonces tenemos los propósitos para esta primera semana, que es del 23 de febrero al 1 de marzo. Cada día iniciar con un propósito. No quiere decir que solamente ese día lo hagamos, sino que iniciemos y que continuemos durante toda la cuaresma incluso. Entonces, por ejemplo, el 23, iniciar con evitar el chisme o comentarios que lastiman de que quiere decir y no debes. Nos da un pasaje que es de Proverbios, dice, la muerte y la vida dependen de la lengua. El día 24 nos dice, pide perdón a alguien que sabes que lastimaste. Y la cita bíblica es de Colosenses, perdónense como Dios los perdonó. El día 25 es agradece por todo lo que el Señor te ha dado, que seguro es más de lo que merecemos. En el libro de Salmos nos da una cita que dice, den gracias al Señor porque es bueno. El día 26, haz que una buena acción sin decirlo a nadie. Haz una buena acción sin decirlo a nadie. En Mateo nos encontramos una cita que dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El día 27 dice, comparte algo con quien lo necesita. La cita de Lucas dice, den y se les dará. El día 28, reza por las víctimas de la violencia en México. En Romanos encontramos que nos dice, llorad con los que lloran. Y el día 1 de marzo nos invita a hacernos el propósito de, este día te proponemos ayuno de insultos, burlas o sarcasmos. En la cita de los Efesios nos dice, que sus palabras edifiquen. Pues estos propósitos son para la primera semana. Como les digo, no quiere decir que únicamente ese día los hagamos. Iniciamos y procuremos mantenerlos durante por lo menos el tiempo de cuaresma y después de la cuaresma, obviamente, para seguir, como lo mencionábamos, una vida cristiana. Entonces, estos propósitos, ¿cómo lo ves, Raúl? Hay que verlos como pequeñas acciones. O sea, son pequeñas acciones que van a llevarnos a grandes beneficios. Recordemos lo que hemos platicado anteriormente, Bernardo, que la cuaresma nos lleva a tener una conversión. ¿Sí? Vamos a convertirnos en hombres y mujeres nuevas. Para eso, nosotros solos con nuestra propia fuerza no lo vamos a hacer. Nosotros solamente a través de la oración y el abandono en Jesús, ¿sí? Haciendo esa pequeña acción de abandono y la oración, Jesús va a cambiar todo lo que Él quiere cambiar de nosotros, todo lo que no nos sirve. Y aquí el Padre nos propone estas pequeñas acciones para cada día. Primero dice el que para resucitar con Cristo, es decir, para resucitar como lo hizo Cristo. Recordemos que cuando fue Magdalena al sepulcro, no lo conocía porque Cristo resucitó glorioso. ¿Sí? La segunda es para ser una persona nueva. O sea, la conversión nos lleva a ser hombres y mujeres nuevos. ¿Sí? Para corregir algunos defectos. Una de las acciones que aquí nos pone es la primera, ¿verdad? Evitar el chisme. ¿Cuánto chisme no hacemos acerca de otras personas? ¿Sí? Entonces, ese es corregir algo, el chisme.
La cuarta es para cultivar y potenciar nuestras cualidades. Recordemos que el Señor nos ha creado con cualidades muy buenas, que no las tenemos desarrolladas. Por eso decíamos que entremos en oración y durante estos 40 días una pequeña gran acción. Y aquí nos plantea siete acciones para toda la semana. El Padre lo propone porque ellos se dan cuenta de lo que nosotros necesitamos. En este caso, él viene a ser, si así lo tenemos o lo contemplamos, debemos de buscar en algún párroco, que es difícil, en algún sacerdote, nuestro director espiritual, que nos vaya guiando, que nos vaya dirigiendo cómo caminar en esta vida de forma espiritual. Entonces, son muy buenas acciones, ¿verdad? La invitación es a que las pongamos en práctica y, como dices tú, el primer día sería una y no olvidarla para el segundo día. No quiere decir que ese día evito del chisme y al día siguiente me suelto todo lo que no dije anteriormente, sino que ese día evito el chisme y al día siguiente también y al día siguiente y vaya sumando cada acción. Va a llegar el momento en que ya voy a estar más controlado y ya voy a ser, digámoslo así, menos chismoso. Sí, es correcto. Pues bien, esperemos que estos propósitos nos ayuden a todos para que durante este tiempo de Cuaresma al menos iniciemos ese camino o esa vida cristiana que todos debemos vivir, porque de hecho, pues una de las frases que nos menciona la palabra es donde nos dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Pero no quiere decir al hacer la prueba, que a veces lo confundimos, que vamos a poner a prueba al Dios a ver si es bueno conmigo. No, nosotros tenemos que hacer la prueba. Nosotros somos los que estamos probando, ¿verdad? Él es bueno con nosotros, solamente tenemos que dejar que Él entre en nuestra vida. Y con estas pequeñas acciones, como lo mencionas, pues vamos a permitir que Él entre en nuestra vida y que continúe con nosotros durante pues nuestro andar en este mundo, ¿verdad? Pues ojalá que estos propósitos, como lo mencionan, nos ayuden, que esta primera semana sea el inicio de una nueva vida para muchas personas y para las que se han estado esforzando que continúen, porque como lo mencionamos, pues solos no podemos y tenemos que darnos cuenta de eso, que sin Dios, pues nada. Entonces, ojalá que sea, como lo mencioné, una nueva vida para muchos y un fortalecimiento para otros tantos que continúan en la lucha. Pues, queridos amigos, nos despedimos el día de hoy. Nada más comentarles que por ahí ya está en la página de Facebook el aviso del retiro cuaresmal para que lo revisen, se anoten en la notaría y pues nos acompañen también en ese retiro, que como lo menciona el padre también no es un paseo, es un retiro, es ir a hacer oración como para, pues de hecho, para reforzar todas estas acciones que estamos emprendiendo. Les agradecemos que hayan llegado a este punto del video. Les agradecemos también que lo compartan, denle like para seguir creciendo este canal y pues nos estamos viendo aquí en otro video próximamente. Muchas gracias.